particular. Lo tengo a Luis al lado mío, no nos pudimos conectar con el otro celular, el celular a él. Así que bueno, lo vamos a hacer así, esperamos que se una más gente y les voy contando cómo lo conocí a Luis Labraña. A Luis Labraña lo conocí hace más de 10 años prácticamente en la presentación del libro, de uno de los libros del Tata Joffre. Volver a matar. Volver a matar, exactamente. Cuando comenzó a hablar, él fue uno de los que presentó el libro del Tata, realmente me quedé impresionada con la sinceridad que hablaba Luis. Realmente era la primera vez que escuchaba a un guerrillero hablar con la verdad. Y eso realmente me impactó mucho. Y sobre todo me quedó una frase final que él dijo cuando terminó de hablar, que hizo alusión a que acá en Argentina tendrán que estar o todos presos o ningún preso, o todos guerrilleros y militares presos o ningún preso. Y eso me impactó mucho, su sinceridad. Así que me puse en contacto con él. Él no tuvo ningún inconveniente en juntarse conmigo y empezamos ahí a charlar, a contarnos, bueno, él me empezó a contar un poco de la historia de aquel momento, muchas cosas que yo no sabía, y empezamos a tener un trato, y realmente es una persona que muy honesta y que habla con la verdad, y por eso lo quise entrevistar, para que muchos chicos que no conocen la verdadera historia, que se quedan con el relato que pretenden inculcarnos desde el gobierno, lo escuchen a Luis, que fue un autor en aquella época. Así que bueno, Luis, un placer poder entrevistarte. Bueno, gracias. Empiecen nomás. Empezamos nomás. Lo voy a enfocar más a Luis, yo no me voy a ver mucho, pero bueno, no importa eso. No me dejen solo. No, no te vamos a dejar. Bueno, Luis, contame un poquitito. Vos eras de las FARC, ¿no? FARC. De las Fuerzas Armadas Peronistas. Y bueno, ¿cuál era ese objetivo? ¿Cuál era el objetivo de ustedes? Cuando yo ingreso a la FAP, no sé si se escucha bien, creo que sí. ¿Escuchan todos? ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Cuando yo ingresé, luchábamos en ese momento por el retorno de Perón. Es decir, de que yo soy chico hasta que entro hasta el 73, Sí. no conocí lo que es la democracia. Entonces, en la escuela secundaria siempre te daban instrucción cívica y te hablaban de la Constitución, de la democracia, de la igualdad. Sí. Todo lo que no existía. Para nosotros no era realidad, era una mentira. Y lentamente me fui conociendo, y fui entrando dentro del movimiento peronista por un grupo de gente que quería una democracia para que vuelva a Perón. Acá en este punto no estoy hablando de quién es Perón, qué pienso de Perón, No, está bien. te estoy diciendo. O sea, ustedes luchaban por la vuelta de Perón. Eran muy jóvenes, 16 años teníamos, ¿no? Ah, re joven, 16 claro. años. Luchaban por la vuelta de Perón acá en Argentina. Democráticamente. Democráticamente. Perfecto. Ese fue el comienzo. Sí. Y había represión. O sea, ustedes se acuerdan del golpe de Onganía, en la época del Cordobazo, que ya era más violento, hubo represión, porque no había democracia. Entonces pensábamos que la manera más correcta era luchar por Perón. Y se pensaba por poner unos caños, que la gente confunde esos caños con bombas, pero Sí. la resistencia peronista le llamaban caños, porque no eran bombas, eran unos caños de pólvora con ácido. Eran como una bomba estruendo de la cancha, por supuesto que era dañina, Sí. pero no eran esas bombas asesinas con metralla, ni mucho menos, que se ponían más para llamar la atención. Y así por ese motivo ingresé. Ahora si vos me preguntás hoy con los años, ¿y realmente vos creías que eso era la democracia o que no era democracia? Ahí se me borronea todo. O sea, no, pienso que no. Pienso que fue muy a los empujones las cosas que me sucedieron en la vida. Tal cual. Y vos después de ahí pasaste a Montoneros. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste ese...? Porque Montoneros, supuestamente, Sí. mata al general Aramburu. Y entonces para todos los peronistas que se preguntaban por qué no Rojas, por qué Aramburu, esas se preguntaban los peronistas, pero Aramburu fue el que dio el golpe también. Era una, digamos, era la copa, era la copa que ellos tenían, era el fulgor, nos llamaba la atención. Nosotros
lo de la FAP éramos muy... Los verdaderos montoneros éramos nosotros, pues estamos en montón. Claro. Era gente de mate, de bizcochito de grasa, de charla, Sí. leer los libros de Perón, y hoy vamos a hacer tal cosa, y no teníamos el nivel de violencia que tenía Montonero. Ah, está bien. Ojo, eso es importante. Claro, está bien. Y escuchame una cosa, vos estando en Montoneros o en la FAP, ¿te entrenaste en Cuba? Viste que muchos iban a entrenar a Cuba. No, nunca pisé Cuba, y eso te lo pueden decir todos los servicios de información que me investigaron de arriba hacia abajo. Ah, nunca estuviste en Cuba. Ah, perfecto. Nunca me entrené con los cubanos, ni mucho menos. Sí, y me contaron, ¿te molesta que te digan montonero? Sí, porque yo fui miembro de las organizaciones armadas, no miembro de Montoneros. Yo vengo de la FAP, paso un periodo en Montoneros y después paso a la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En ese periodo de Montoneros no fue un periodo muy lindo, porque, digamos, hubo un tiroteo, murieron 2 personas que yo quería mucho a mi lado, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque Montoneros no participa en Trelew. Entonces la crítica que yo le hago a Montoneros es que no participa en Trelew. Y las críticas no estaban permitidas. Son pormenores, cosas internas que no tienen importancia hablar, pero me voy de Montoneros, de muy mala manera, con el inicio de un juicio revolucionario de por medio. Ah, fuerte eso. Sí, me vinieron a sacar las armas, lo voy a contar escuetamente, vinieron a sacar las armas y la cita fue en la Confitería de las Artes, frente a la Facultad de Derecho. Yo elegí el lugar. Sí. Llegué temprano, me senté afuera, como correspondía, con una silla y atrás de un árbol, pispeando todo alrededor, y llegó la patota de ellos, Arrostito, un flaco que no me acuerdo el nombre, muy serio, un tipo muy extraño, se sacaba el paquete de particulares y en la solapa llevaba un alfiler. Y con el alfiler abría el paquete de particulares, sí, lo volvía a guardar, sacaba el cigarrillo, lo doblaba perfectamente, el paquete lo volvía a guardar y fumaba. Ese fue uno de los que mató a Bandó. Ah. Y que en ese momento operaba como guardaespaldas, si querés, de Arrostito. Sí. Después, cuando yo estaba preso, me enteré que lo mataron en un tiroteo en Lanús. Y en un auto quedaron 2 personas más. La que conducía, una mujer, y una otra chica, que era muy famosa, y era la ametralladorista. Ellos quedaron en el auto, custodiando a estas 2 personas que me vinieron a apretar a mí. Apretaron a mí, a mi grupo. Entonces, en un momento dijeron, bueno, que entregue las armas. Los compañeros le dieron citas para entregar las armas. Y bueno, me dijeron, ¿y vos vas a entregar las armas? Y yo digo, no, yo no entrego las armas. Me dice, si vos nos entregás las armas, donde te encontremos te fusilamos. Entonces yo tiré la silla para atrás, levanté el diario Clarín, y acá tenían 45 martilladas, me dijeron, sacame la hija de puta. ¡Qué bárbaro! Y bueno, a partir de ahí me buscaban por cielo y tierra. Claro. Y yo caminando por la calle Córdoba, totalmente desprotegido, ¿no? Solamente mi arma tenía. Y me encuentro con Lili Mazzaferro. Lili Mazzaferro es la abuela de Victoria Oneto. Sí. Y Victoria Oneto, la actriz. Claro, era la mujer de Paco Urondo en ese momento, la compañera de Paco Urondo. Sí. Nosotros no usamos la palabra mujer, usamos la palabra compañera. Era la compañera de Paco Urondo y había sido la compañera o la mujer del que dirigía Radio El Mundo, que no me acuerdo quién era. La cuestión es que Lili, que era la madre de Manuel Belloni, que muere junto con Diego Frondizi cuando fuimos a asaltar un blindado con la FAP en Rincón de Milberg. El blindado era en San Fernando, pero el hecho ocurrió en Rincón de Milberg. Me ve y me reconoce porque me había visto en el acto recordatorio del hijo y le dijeron quién era yo. Entonces me dice, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Le digo, bien, qué sé yo. Sí, ¿es verdad que te fuiste a Montoneros? Le digo, no, estoy en ningún lado, me están persiguiendo, tengo juicio revolucionario. Me dice, no te preocupes, yo te ayudo. Y me presentó a Paco Urondo. Sí. Y me los presentó en un boliche que quedaba en Echeverría y Cabildo, que se llamaba, que era un Modern Salon, frente al banco. Sí. Y en el segundo piso me presenta a 2 personas, una de ellas, la otra persona vivió largos años en Holanda, igual que yo, creo que está vivo.
Y el uno era Paco, un tipo muy ameno, un tipo de las pocas personas que yo conocí humanas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Paco me dice, nosotros te vamos a proteger. Y bajo. Cuando bajo me encuentro a uno de los montoneros, que me encuentra y me dice, ¿qué hacías con ese agente cubano ahí arriba? ¿Qué agente cubano? El tipo que vos estabas hablando era un agente cubano. Déjate joder, digo. Pues siempre eso es así. Y con los años sí, se comprobó que sí, que era un agente cubano, junto con Walsh. Mira vos, Tenía razón. junto con Walsh. Para los que muchos me preguntaban, ¿por qué habla ahora Luis y no habló antes? Yo les quiero aclarar que lo conozco a Luis hace más de 10 años y que desde aquel entonces comenzó a hablar cuando empezó toda esta movida y a decir la verdad y a hablar de un montón de cosas que muchos se callaban la boca. O sea que no es que empiece a hablar ahora y a contar lo que realmente pasó, no, desde hace años viene. Lo que pasa que no existían las redes sociales, los medios de comunicación censuraban y tapaban absolutamente todo. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad, miren, de estar acá, de que ustedes se enteren de la otra parte de la historia. Y bueno, pero viene desde hace rato hablando Luis de estos temas. Y algo que, por ejemplo, los jóvenes ¿Vos querías decir algo? Sí. Decime. Que es muy importante esto. Cuando vino la democracia, Sí, cuando yo soy liberado el 25 de mayo del 73, sí. con la democracia yo depongo las armas. Ah, No dejo de ir armado, son dos cosas diferentes, porque me jugaba la vida. claro, obvio. Pero depongo las armas. Y nunca más vuelvo a hablar de política. Voy al exilio, hago toda mi carrera universitaria en Holanda, nunca hablé de política, volví a la Argentina y no hablé de política. Quiero que eso lo tomen como una autocrítica, Claro, de que está yo bien. no hablé política. Pero el diablo mete la cola. Y un día volviendo del parque, de la playa de los niños, que yo dirigía la parte cultural, me llama el Tata Joffre Sí, y me dice que quería verme, entrevistarme, patatín, patatán. Bueno, voy, me encuentro con él, no lo conocía, mucho gusto, qué sé yo, patatín. Y me dice el Tata Joffre que estaba haciendo un libro sobre la Cámara Federal en lo penal y que solo existían dos personas vivas de esa época. Beltrán, que había sido el RP, sí, y yo. sí. El resto que pasaron por la Cámara Federal en lo penal habían muerto. Y acepté. Entonces, escribe el libro, me hace un reportaje, escribe el libro y me dice, quiero que lo presentes conmigo, quiero que vengas a la presentación y digas unas palabras. ¿Cómo no, Tata? Pero con una condición. Yo solamente voy a hablar desde mi profesión. Es decir, yo estudié letras, te voy a hacer una crítica, digamos, literaria al libro, Sí. pero político no. Bueno, yo te lo conté una vez. Sí. ¿Lo Pero cuento? contalo, porque ellos no lo Bueno, saben. llega ese día, yo voy, me baño, me preparo y tengo la costumbre de bañarme y después que me baño yo no me visto, estoy un rato largo antes de vestirme porque tengo la piel húmeda y no me molesta poner una Sí. camisa, una corbata y un traje con... Y entonces abro la computadora y veo que dice, hoy presenta el libro el Tata Joffre con un guerrillero arrepentido. Arrepentido. Y ahí se me cruzaron los cables. Había hecho un trabajo muy lindo de literario sobre el Tata, lo rompí todo. Me senté en la computadora y comencé a escribir otra cosa. Y comencé la política. Es el famoso discurso ¿Qué diste ahí? inicio, Claro, donde un yo muy buen vengo- discurso que empiezo diciendo, señores, hoy leí en tal lado una nota donde decía que yo era un guerrillero o un terrorista arrepentido. ahora igual Señores, yo no me arrepiento de nada, dije, comienza todo. Claro, ahora le vamos a preguntar específicamente de eso, pero antes de que te pregunte eso, si estás arrepentido o no, vos fuiste uno de los responsables que dijiste del tema de los desaparecidos, de poner la cifra 30.000 desaparecidos. ¿Cómo fue ese tema? Bueno, ya está bastante trillado, te voy a contar. Sí, pero hay muchos chicos, claro, es una de las preguntas que me hicieron los chicos, que algunos que Está bien. no lo escucharon, así que... El de asunto es nuevo. muy simple. Yo estaba exiliado, vinieron las madres, unas señoras que vinieron con unos pañuelos blancos, de supuestos compañeros míos desaparecidos, secuestrados. Nosotros no usábamos la palabra desaparecidos. ¿Qué palabra usábamos la usaban? palabra secuestrados. Ah, Desaparecido aparece después. Que habían sido secuestrados y que estaban luchando, yendo a la justicia, y vinieron a pedir, como vienen todos
en buen criollo, a manguear a Europa, ¿no? Van Claro. todos a ver qué ONG da unos pesitos, y siempre está qué ONG da unos pesitos para quedarse con unos pesitos de la ONG. Tal cual. Entonces llegan estas mujeres, presentan una lista de 4.000 y pico de nombres, de personas desaparecidas, y plantean que hubo un genocidio, que están luchando contra eso y que necesitan dinero para tener una casita y para cosas menores. Sí. Y la gente le dice, miren, le dice, genocidio no es. Ámsterdam es una ciudad judía por excelencia, y la sinagoga más grande de Europa está en Ámsterdam. Y los judíos son los que sufrimos un genocidio, Claro. ¿no? Pero esto no es un genocidio. Y 4.000 personas, bueno, sí, pero ¿por qué no buscan? ¿Por qué no esperan unos días, hablan a Buenos Aires, a ver si hay nuevos encuentros? Tiene que ser una cifra mayor para, digamos, motivar, para dar un shock en el gobierno, para que tanto la oposición como el oficialismo dijeran sí, firmaran un cheque. Sí. Y bueno, se discutió. Y se dijeron nombres, se dijeron 100.000, qué sé yo, ¿no? Miles. A mí se me ocurrió decir 30.000, como aportaron tanto, me pareció un número, quizá en ese momento que no era genocidio, que no era poca gente desaparecida, qué sé yo, no sé esas cosas que decís. Y se aprobó 30.000. Pasó, yo no tuve nada que ver con las madres, me separé de todo eso. Cuando no encuentro con que ahora plantean políticamente que son 30.000, es cuando yo salto y digo, no señora, esto es un relato, hasta acá llegamos, o sea, yo puse el número, no son 30.000. Y acá cuando hacemos las investigaciones de los 3 informes oficiales de Alfonsín, de Sí. Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, en ninguno supera las 8.100 o 8.200 Sí. personas desaparecidas, que es una barbaridad, y yo no lo dudo. Esa gente tenía familia, tenían hijos, que esto, todo, yo no lo dudo. Pero acá no estamos hablando, acá estamos hablando que se está negociando con la sangre de esa gente. Se está utilizando políticamente algo que es tragedia y que tendría que acabarse una vez por todas. Tal cual. Bueno, Graciela Fernández Mejídez también habló de la mentira de los 30.000 desaparecidos, y ella también dijo que pusieron esa cifra también para hablar de genocidio. Hoy, cuando se refieren a los militares que están ilegalmente detenidos por combatir al terrorismo, hablan de genocidio, y ningún militar fue juzgado por genocida. O sea, es un invento. Lo que pasa es que lo repiten, los medios de comunicaciones son cómplices de estas mentiras y van quedando en la gente. Pero bueno, qué bueno que decir la verdad, ¿no? Y que se aclare todo esto. ¿Y por qué vos creés que hoy en día se continúa y se sigue insistiendo con el tema de los 30.000 desaparecidos? O sea, porque ya está, se sabe que no son 30.000, pero desde arriba siguen insistiendo del tema de los 30.000. Si vos escucharas algunos reportajes que me hicieron, mira, inclusive no sé si si no fue también un reportaje que me hizo Márquez, no estoy seguro, pero muchos lo dije. Siempre dije, hay que arrebatarles las banderas, porque las únicas banderas que ellos tienen son las banderas de los secuestrados y desaparecidos. Si nosotros le arrebatamos esas banderas, lo dejamos indefenso, lo dejamos desnudo. ¿Viste? Cuando el rey está desnudo, sí, pensaba sí. que está vestido, bueno. Sí, sí. Tenemos que arrebatarle esas banderas. ¿Qué es arrebatarle las banderas? ¿Levantarlas nosotros? No, decir la verdad. Ellos no la pueden izar más, porque todo el mundo dice, eso es mentira, eso es una vergüenza. Sí. Es un relato. Perfecto. Otra preguntita que me hizo uno de los chicos, me dijo que te preguntara si estás arrepentido de lo que hiciste. No, por supuesto que no estoy arrepentido. Primero te voy a contestar una cosa que ya dije el otro día, una especie de aprete que me hicieron al respecto. Yo no soy esa persona de esos años, yo soy otra persona. O sea, transcurrió un tiempo. En ese tiempo las personas cambiaron. Entonces yo no puedo decir hoy yo que me arrepiento del que fue en ese momento, porque posiblemente si yo hoy fuera el mismo tipo de ese momento, haría exactamente lo mismo. Y si ese tipo viene a mi tiempo hoy en día, haría exactamente lo mismo que yo hago. No, yo no me arrepiento. Y si algún arrepentimiento, y estoy hablando, digamos, más allá de la creencia, ¿no? De si sos católico, si sos judío, musulmán, lo que quieras vos. El remordimiento o, digamos,
El arrepentimiento es una cosa privada y puedo estar yo en mi templo haciéndolo o puedo estar en la oscuridad de mi pieza, pero no tengo por qué hacerlo público, porque cuando se arrepienten públicamente a mí me suena que se lavan las manos. Ah, ya estoy bien, ¿no? Ya me arrepentí. Y no ganamos nada con arrepentirte, sino que hay que construir, no arrepentirse. Bien. Hoy en día en nuestro país, vos sabés que hay militares que están ilegalmente detenidos, donde se les están violando sus derechos humanos por justamente combatir en aquella época, ¿no es cierto? Y mucha gente me preguntaba, Luis tendría que estar preso. ¿Vos sentís que tendrías que estar preso? No, eso me parece una pavada. Primero porque, digamos, primero fui indultado, primero fui liberado, hacía los empujones por el Congreso, después fui indultado, pero aparte los juicios que me hicieron a mí, y que no fueron, que no lo hizo, los jueces no eran de izquierda, salí sobreseído. Entonces, en el caso mío no tengo por qué estar preso, pero acá no tiene que estar preso nadie, acá tienen que estar presos los que realmente llevaron el país a que sucediera lo que sucedió. Porque nadie analizó todavía por qué sucedió lo que sucedió. ¿Por qué los argentinos nos matamos entre nosotros? ¿Por qué, digamos, jóvenes de clases medias y clases medias altas, con mucha educación, con muy buena situación socioeconómica, se lanzaron a una guerra contra las Fuerzas Armadas Argentinas? Entonces, hubo una tragedia, y esa tragedia es lo que hay que estudiar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? Mucha gente dice, si en cualquier momento se vuelve a los 70. No, a los 70 no volvés más. Porque los 70 fue un condicionamiento histórico, un proceso, como el peronismo, como lo fue en el 45. Lo que puede pasar ahora es que tiren tiros, que se levante, que haya insurrección, pero eso no tiene nada que ver con los 70, nada que ver. Porque la formación cultural de los que generaron el 70 no la tienen ahora. Está bien, está bien. ¿Qué te iba a decir? Otro de los chicos me hizo esta pregunta. ¿Qué opinás de la figura de Perón durante la guerra en los 70? Hace un ratito lo hablaba acá con respecto a Perón. Perón fue una figura importante en los años 45 para los sectores populares, para un movimiento. Ese movimiento creó un líder que se llamó Perón. No Perón al movimiento, no se equivoquen. Perón no era el dueño del movimiento, el movimiento lo construyó Perón. Y nosotros construimos nuestro propio Perón. Nosotros fuimos tan giles que construimos nuestro propio Perón. Creíamos que Perón era, digamos, la proyección de nuestras ideas. Y Perón era Perón. O sea, Perón mandaba cartas, los muchachos nos mandaban a nosotros porque le interesaba que cayera Lanús, porque le interesaba volver al poder. Mandaba cartas con Aramburu, por ejemplo, y si el pueblo está feliz, yo también lo estoy. O mandaba cartas elogiando al Che Guevara, a Vietnam, a Argelia, a China. Y ese es el Perón que nosotros creíamos que era, y no era. Está bien. Mira, me quedé pensando con la pregunta anterior sobre si tendrían que estar los guerrilleros presos, sí o no. Y yo les voy a dar mi punto de vista y les voy a decir que ninguno tendría que estar preso, porque ya todos los delitos están prescriptos. Lamentablemente, y los militares también fueron indultados y los militares tuvieron las leyes de obediencia debida y punto final. Ya se terminó con el tema. Lo que pasa que lamentablemente hay gente que quiso hacer negocios con el tema de los derechos humanos. Néstor Kirchner, que fue el que abrió esta herida tan grande y necesitaba votos para llegar a ser presidente, y bueno, canjeó a los militares por los votos. Entonces ahí, gracias a la justicia corrupta que tenemos, se viola la Constitución Nacional, se violaron las leyes, pusieron delito de lesa humanidad, inexistentes en el momento de los hechos, y los agarraron a los militares y los pusieron presos. Y sobre un paraguas protector pusieron a todos los guerrilleros que ocuparon cargos en el gobierno, cobraron subsidios millonarios, y siguen viviendo todavía del Estado, ¿sí? Por eso yo me saco el sombrero con Luis, porque, Luis, ¿vos cobraste subsidios? Tan paliza cobré, ¿qué subsidio? No, yo no cobré, a mí me corresponden subsidios por haber estado detenido. Sí, claro. Por exiliado. Sí. Y, digamos, por subsidios por la persecución, etcétera. Uy, pero ese es un millonario. Sí, pero la pregunta es, si yo
tengo una, o creí, o creo que tengo cierta moral, ¿cómo le voy a cobrar al Estado que yo quise destruir, que yo quise tomar, llamaríamos al Estado burgués? ¿Cómo le voy a cobrar mi intencionalidad por haber sufrido, digamos, en mi intencionalidad de destruirlo? Eso es hipócrita. Y aparte, aunque no fuera así, yo vivo en mi trabajo. ¿Qué necesidad tengo de ir a cobrar subsidios cuando la plata no alcanza para pagar al jubilado? ¿Estamos todos locos? Es, ¿O somos todos crápulas? Exactamente, es una locura. Y aparte, claro, estar en los subsidios a gente y homenajes, ¿no? Porque tenemos los parques de la memoria también, que estamos homenajeando a gente que puso bombas, a gente que se levantó contra gobiernos constitucionales, que atacó regimientos. O sea, es una locura. Mira, con respecto al monumento, Sí. tengo que ir a conocerlo, porque no lo conozco. Ah, yo sí fui a conocerlo. No voy a verlo porque pienso que me voy a tener que agarrar tropada con algunos seguros. Ay, te vas a amargar mucho cuando vayas a verlo. Y bueno, yo creo que por empezar habría que haber dos monumentos. Tendría que haber, hay un monumento que está puesto y habría que poner otro monumento del otro bando. Y dejar en el medio, Claro. dejar en el medio una estatua que simbolice el cierre de la grieta. Eso habría que hacer. Y habría que sacar de ahí gente que no tiene que estar. Pese que a mí me duela. Por ejemplo, Manuel Bellón, un tiroteo con la policía en el año 71 en marzo. No tendría por qué estar ahí. Claro. No tendría que. Su compañero, Diego Frondizi, no está ahí. Y los dos murieron juntos. Después tenemos un caso que D'Angelo lo cuenta. No me acuerdo bien el nombre. Un tal Samoa, creo que es. Dos hermanos. Sí. De Santa Fe. Estos hombres tenían un bolichito de eso, viste, que venden lombrices, que hacen sándwich de mortadela y chorizo al lado del río Paraná. Sí. Los dos estaban, los dos hermanos. Paran dos coches, bajan evidentemente montoneros, a uno cae muy herido, grave, el otro se tira al río para salvarse, lo corren y lo matan. La prefectura recoge el cuerpo, se lo da a la familia. La familia lo vela y lo entierra. Evita Montonera saca a la semana un documento que dice: nosotros matamos por traidor a fulano de tal. Sí. O sea, ya no era víctima de la dictadura. Sí. Entonces, no era víctima de la dictadura. ¿Y qué hace? Pide el reintegro por desaparecido, que está ahí también el nombre, el hermano. Es decir, que el hermano muerto por Montonero y el otro hermano figuran en el listado en el monumento. Creo que uno lo sacaron ahora. Pero ¿qué sucede? Que uno sí lo mataron montoneros, no tiene por qué estar ahí. Pero el otro no era nadie, murió un geriátrico de viejo y cobró. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿te das cuenta todas esas cosas? Y eso Pedro Carlos Sabao. Claro, sí, Pedro Carlos Sabao. Sí. Y así, ese es un solo caso de otros tantos que hay. Sí, digamos, ese es un caso muy específico, Muy muy emblemático. Pero que te muestra mucha gente que cobró. Sí, tal cual. ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo se hace para mirar hacia adelante? Se cierra este tema? O sea, uno quiere... Vos con juicio y castigo, yo no estoy de acuerdo con... O sea, o con la concordia. ¿Vos por qué te inclinás? Mirá, Miramos primero, hacia adelante. Como yo no quiero dejar una herencia, una herencia de sufrimientos, digamos, una herencia sangrante, digamos, esa úlcera que queda en la historia, yo creo que tenemos que trabajar por la concordia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la concordia? La concordia es, ¿qué haces? ¿Cómo te vamos? Tomamos un cafecito, vamos a jugar. No. La concordia es no preocuparnos por nosotros dos, preocuparnos por el futuro. Por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Así una palabra. ¿Qué podemos hacer para construir esa concordia? Por empezar, a no agredirnos. Eso es fundamental. No agredirnos. No culpar al otro. Tratar de sacar al otro de las garras del Estado.
así como nos sacaron a nosotros en un momento de devoto, Sí, sacar a esos militares que se están muriendo en las prisiones y que no significan nada para la historia argentina el hecho que los tengan ahí, simplemente mostrar los sanguinarios que son, sí, los sí, que sí, tienen sí, a esta sí. gente presa. Sí, sí, Pues sí. esta gente tiene que estar liberada. Y después comenzar a trabajar en pos de la Argentina. Es Sí, decir, en las cosas chiquitas, en las cosas concretas donde uno necesita al otro, donde yo necesito del que ayer fue mi enemigo y mi enemigo necesita de mí hoy. En pequeñas cosas, en una escuela, en una villa, en una viejita enferma, no importa en qué, en la economía del país, en las relaciones internacionales, sí. en estudiar los peligros que nos acechan, que se está diluyendo la Argentina. Sí, sí, En sí. todo eso, trabajar juntos. Eso es la concordia, nada más. También, No es yo, ponernos en curda juntos, ¿eh? tal cual, tal cual, yo comparto con vos y más, o sea, el país está viviendo un caos terrible, está económicamente, en todo, en la parte de educación, cultural, en todo es un desastre. Y volver para atrás, o sea, violando la ley con estos juicios que realmente no tienen sustento, no tiene sentido. Yo comparto con vos que hay que mirar hacia adelante, hay que trabajar todos juntos por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Yo no quiero que mis nietos hereden todo esto, que se cuente la verdadera historia y hay que mirar hacia adelante. Y rescato una de las víctimas del terrorismo, Silvia Ibarzábal. Ella pide solamente que se cuente la verdadera historia y que se le dé a su papá el lugar que tiene que tener. El papá de Silvia Ibarzábal estuvo 10 meses secuestrado en una cárcel del pueblo y después lo asesinaron. Y ella pide que se cuente la verdadera historia y que su papá recupere el lugar en la historia, el lugar que se merece. No pide, no pide ningún subsidio. O sea, da gusto trabajar con esa gente que quiere sacar el país adelante. Voy a contestar dos preguntas que me acaban de hacer. Perfecto, contesta. Una dice, ¿se siente responsable por alguna muerte de alguien? ¿Expuso en el juicio de los militares? Primero que, digamos, en una guerra hay muertos, hay muertos. Y los muertos no se borran nunca de la mente de uno. Eso es así. Están más presentes que antes. Porque si antes eran enemigos, después son compañeros. Compañeros de uno hasta la muerte. Y respecto a si expuso en el juicio de los militares, no, ni lo pienso hacer. Yo no pienso acusar a ningún militar de nada. Digamos, no tengo absolutamente nada que ver. No expuse y si me llamaran me quedaría en silencio y si me meten preso, me metan preso. La segunda es que cuente qué relación tenía Alfonsín y Santucho. No, yo no lo sé porque no fui del RP. Pero hay dos cosas que tenemos que saber, que son importantes. El golpe del 76 fue cívico-militar. El golpe del 76 no fue que unos militares borrachos se levantaron un día y decidieron dar un golpe de Estado. Hasta una noche antes, 2 noches antes, Videla sentía la presión de Balbín para el golpe militar. Y el Partido Comunista participó del golpe militar. Y cuando nosotros después vemos quiénes eran los intendentes, quiénes eran los administrativos del golpe militar, y eran comunistas, eran también hubo peronistas, eran radicales. O sea, el golpe fue. Ahora, ¿por qué sucede el golpe? Hay causas internacionales, hay causas económicas, lo que ustedes quieran. Pero fundamentalmente la gente estaba harta. Estaba harta porque era un desquicio el país. Porque por las bombas, los asesinatos, los tiroteos, el país ya no tenía control. Y siempre se llamó a las Fuerzas Armadas para tratar de poner control al país. ¿Lo lograron? No, algunas veces sí. ¿Se desmadraron? Se desmadraron. Eso es lo que sucedió. Si hubiéramos tomado nosotros el control del país, yo no sé cuántos miles y miles de fusilados hubiera habido. Luis, la verdad que me impresiona con la sinceridad que hablas y cómo estás contando todo. ¿En algún momento recibiste amenazas? ¿Te amenazaron? Sí, Porque la verdad que hablar así, tan directo. No, algunas personas que me dijeron que tenía que callarme, que no era positivo que hablar, etcétera, pero nada de mayor, nada de gravedad. Ah, perfecto. Y ahora volviendo un poquito a la actualidad, los muchachos que nos gobiernan hoy, ¿son peronistas para vos? No, el peronismo no existe más. Lo que existe es un partido, que se llama Partido Justicialista, o ahora el kirchnerismo,
que rememoran aquel pasado, esas banderas, pero el peronismo no existe ni puede existir porque fue un movimiento socioeconómico y no existe. Murió en el año 52, comenzó su muerte. En el 55 murió y lo que quedó fue la columna vertebral de ese movimiento que fue la clase obrera, luchando por sus intereses, bueno, hasta la época más o menos posterior a Ilía, en ese periodo. Pero ya el peronismo como peronismo no existe, ¿no? Es utopía, como quiera la Revolución de Mayo. Claro, no, es la utilización de la figura de Perón. Claro, y los símbolos, digamos, y la clase obrera que cada día es menos obrera. Nosotros tenemos Claro. ahora, digamos, hoy me dijeron, no sé si es real, pero que los planes que maneja Pérsico son 100.000 planes. Oh. Eso es un ejército de miseria, un ejército desocupado. Mm. Gracias a Dios que le da 100.000 planes para que coma la gente, pero desde el punto de vista político, entiendo por qué Firmenich se le para los pelos y le dice, vos sos Andorra. Claro, tal cual. Bueno, y le dan los planes porque después esperan algo de esas personas. Exactamente. O sea, la militancia. Es lamentable que lucren con la miseria y con la pobreza en este país. La mitad de los argentinos están en la pobreza. La mitad de los argentinos es una locura lo que estamos diciendo, pero están en la pobreza y todavía no vemos una solución. Yo creo que no hay una solución inmediata, pero una solución se construye. No es, digamos, tenemos un conejo, una galera negra, sacamos un conejito, no, se construye. Y se construye en la búsqueda, y yo creo que hay mucha gente en la búsqueda. Hay gente muy crítica ahora que se presenta a las elecciones, le vaya bien o le vaya mal, pero son personas que realmente, por lo menos tienen pasión, que es el caso de Milei. Sí, son gente que tienen pasión, gente que, no sé lo que dice economía, yo soy bruto, como diría el burro. Yo soy burro, pero lo escucho y aprendo. O sea, vos aprendés y si tienen pasión, hace falta mucha de esa gente. Sí, tal cual. Mira, uno de los chicos me había hecho también otra pregunta y ¿por qué las víctimas del terrorismo no tienen el mismo trato que las víctimas producidas por el Estado? O sea, un poquito lo que hablaste. ¿Por qué? ¿Viste? Siempre se habla, se reconoce todas las víctimas, las víctimas del terrorismo están anuladas de la historia. Y es simple, porque digamos, las banderas del triunfo no las tienen los familiares de las víctimas, sino que las tienen los que tienen el poder del Estado. El poder del Estado en este momento es una izquierda desfigurada, son desechos de lo que fue en su época esa izquierda revolucionaria. Son comerciantes, son utilizadores y necesitan ponerle la pata encima, con la bota así encima, o la alpargata, como quieras vos, a las víctimas de las organizaciones armadas. Por eso, porque tienen el poder. ¿Vos crees que es posible que este gobierno cierre las heridas? No. ¿Se cerrarán en algún momento las heridas? Aunque se cierran, viste, las heridas duelen siempre. Se cierran, pero después un dedo no te funciona, un ojo no ves, las heridas están curadas, pero el dolor se mantiene todavía. Sí, a ver, acá nos llegó otra pregunta. Ya la vamos. Primero que la palabra terrorismo es como la palabra genocida. Tenemos que dejar de utilizarnos, si no, no nos vamos a entender nunca. Terrorismo es como decirle hijo de a otro, y genocida es decirle hijo de a otro. Empecemos por cuidar los términos. Pero el asunto de terrorismo, ¿por qué ingreso yo en las organizaciones armadas? Yo ingreso a las organizaciones armadas porque lo que me atraía era el heroísmo, pienso. Lo mismo que me atrajo, y eso poca gente lo sabe, está en la embajada holandesa, que yo y otra persona fuimos los únicos dos que se presentaron en la embajada holandesa, sabiendo que teníamos muchas posibilidades que nos fusilaran si los traían, y nos presentamos como voluntarios a Malvinas. Eso la gente no lo sabe. Ah, mira. Y fuimos solamente 2 personas, de 300 tipos que había ahí, que se presentaron como voluntarios a caer en manos de la Junta Militar y que nos fusilaran para ir a pelear a Malvinas. Entonces, eso de terrorismo es a veces, es un insulto más que una realidad, porque también el Estado causó terror. El
Estado aterrorizaba a la gente. La gente no podía salir los chicos a la calle a la noche porque venían y decían, ¿quién es? ¿Pero documento? Eso. Entonces son palabras que no sirven. Tenemos que ajustar más las palabras. Digamos, es peor que terrorismo, es, por ejemplo, ¿qué lo llevó a usted a tomar un camino tan violento y equivocado? Que tenía signos malignos, si quiere llamarle. Ese tipo de acusaciones son más válidas, porque el otro es una palabra, terrorismo son los afganos, terrorismo son esto, terroristas del Estado tal. No sé si lo contesto, si les interesa, pero... Sí, me dejaste pensando, porque yo cada vez que hablo de las organizaciones guerrilleras de Montoneros y ERB, yo nombro mucho el terrorismo. Pero porque... no importa, ya es una costumbre que tenés y la vas a seguir, pero lo importante Claro. es que uno adentro se dé cuenta de lo que está diciendo. Claro que se puede seguir diciendo, la persona me lo pregunta, puede seguir preguntando y diciendo lo mismo, pero que sea consciente de lo que significa eso. No importa que lo diga, porque ¿qué dice un pibe hoy? ¿Qué hace, boludo? Claro. Y no piensa No que piensa boludo. que- Digo, che, flaco, no me digas boludo, queda mal que me digas boludo. Por esto, por esto y por esto. No, está bien, boludo, tenés razón. Sí, es así, tal cual, los jóvenes son así. Y para finalizar, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes? Yo no soy quien para dejar un mensaje a los jóvenes. Pero es importante, qué sé yo, que más vos con todo lo que has vivido, ¿no es cierto? Y que uno no quiere que se vuelvan a repetir estas cosas. ¿Qué mensaje le darías a ellos En la Argentina actual, en la Argentina actual? en primer lugar, que la vida es para ser vivida. Entonces, el único objetivo de la vida es vivir. El segundo objetivo de la vida es transmitir el aprendizaje de uno al otro. O sea, lo que uno aprende, lo positivo, transmitirlo al otro. La herencia, eso es la herencia cultural. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero si me preguntás políticamente, y en este momento quizás no son momentos, tenemos que estar políticamente porque estamos en el barro, tenemos que pasear. Sí. Pero tenemos que pensar en el futuro. Y pensar en el futuro es qué y cómo vamos construyendo cositas. Cómo vamos construyendo un nuevo tejido social, una nueva cultura. O sea, ¿qué tomamos de todo eso que nos transmitieron? De lo malo, de lo bueno. ¿Cómo volvemos a tejer la sociedad? Porque el objetivo fundamental es salvar a la Argentina. ¿Cómo salvar a Argentina? Yo no lo sé, creo que nadie lo sabe. Pero el objetivo es eso. Pensemos y hagamos algo para salvar a la Argentina. Muy bien, Luis. La verdad que yo te quiero agradecer esta entrevista. No, aparte por tu valentía. Porque yo sé que el único que habla y que se va a comer los palos de muchos, porque siempre el que habla es el que se come los palos, pero yo le quiero agradecer, sí, por tu testimonio, porque siempre estás dispuesto a hablar y yo sé que a veces trae consecuencias el hecho de hablar un poco de estos temas. Así que te agradezco muchísimo, Luis, muchísimo. Fue un placer. Te lo agradezco a vos y le mando un abrazo a todos ellos. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Gracias.